¿Qué aparece ahí? ¿Qué es un árbol? ¿Quién me lee desde allá? Un árbol es un conjunto de n registros, entre paréntesis, n mayor a 0, donde el árbol vacío no está definido. De tal manera que hay un registro llamado raíz y los otros registros están partidos en un conjunto disjuntos, cada uno de los cuales tiene las mismas características de la definición del árbol. Esta característica hace comportar la estructura árbol como recursiva. Recursiva, listo. Pero pues, ¿qué quiere decir esto? Que no existe un árbol vacío. Siempre al menos habrá un registro, que será el primero, que está ahí arriba, listo. Como ven ahí, por ejemplo, como la G que aparece en este caso. ¿Cuántos árboles hay acá? En esa imagen, según lo que acabamos de definir ahí. Y varias subramas, o varias ramas con sus ramas. Bueno, ahora, hablamos más bien, ¿cuántos subárboles hay? 3. ¿Cuáles son los 3? RTA, porque el árbol principal es la G y las ramas del R son HU. Ay, no. Epa. ¿Qué es eso? Este muchacho. No le voy a dar galletas, no le voy a dar galletas. Listo, siga. No sabía que tenía el micrófono. Profe, pues sí. Pues como lo entiendo yo, a menos de que se deriven más, el árbol general es la G, los subárboles RTA y las ramas de los subárboles HU de R, T de T, el de la T es X, y el de la A es IPW. Ok, listo, Álvarez. Entonces, mire pues, entonces resulta que el árbol general es todo este árbol, como dice Álvarez, con todas sus ramas. Resulta que el subárbol R también tiene sus subramas. ¿Qué quiere decir? Que tiene las mismas características que el árbol principal. Funciona de la misma manera y heredaría lo mismo que el árbol principal. Entonces, si por ejemplo un árbol se dividiera en 2 etapas, sí se puede, como la parte A. La G se divide en R y en A, y la A se divide en I, P y W. Sí, entonces las divisiones que quiera hacer en los árboles generales no hay problema, listo. No, como te digo, y eso es lo que se llama recursividad, listo. Entonces voy a pasar aquí a definición 2, ¿de acuerdo? Entonces dice, netamente entraban con una estructura que jerárquica. Que aquí el profe se equivocó y jerárquica es con J. Se la voy a corregir. ¿Qué es una estructura jerárquica? ¿Qué quiere decir eso? Estructura jerárquica, profe. Hágale, Diego. La raíz. Todos van a heredar de la raíz. Depende de alguien, ¿cierto? En algún momento determinado. Por ejemplo, yo le preguntaría a Diego, ¿cuál es la jerarquía en tu familia? Claro, mi abuela. Ajá. Mi mamá. Las hijas de su abuela, que es la mamá, ok. De ahí sigue quién, usted. Y ya. ¿Y usted tiene hijos o no? No, señor. O sea que para ahora ese árbol se cortó ahí, listo. No ahí vamos. Niegue. Ok. Entonces dice, es recursivo porque si hay subárboles, heredan lo mismo que el árbol principal. Aquí tenemos siempre n va a ser mayor a ¿qué? A 0. Y tiene una raíz, que en este caso, lo que decía ahorita Albrecht, que A es la raíz del árbol. O sea, de donde arranque el árbol, el primer registro, ese primer nodito, es la raíz del árbol. ¿Cuántos subárboles tenemos acá? Me había preguntado y me habían mencionado 4. Por acá yo señalé 2. Entonces, B con H y J es un subárbol. C con K es otro subárbol. ¿Cuáles más tenemos ahí? Ya les hablé de los subárboles de B. Jonathan, ¿estás por ahí? Sí, profe. Dígame ¿cuáles otros subárboles hay? La D. ¿Cómo está conformado ese con la subárbol? L y N. Y la E con M Q y N. y S. Bueno, eso es una O, pero bueno, tú lo ves allá como una Q. Ok. Sí. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, bueno. Ya teniendo claro esas definiciones de árbol, vamos a pasar a los usos. ¿Dónde se usan? Entonces, lo primero que se hace, se usan en los sistemas operativos. ¿Dónde se usan los sistemas operativos? Cuando
definimos carpetas. ¿Cuál es el disco principal de cualquier computadora? ¿Cómo así que ¿Cuál es el disco principal? profe? Sí, el disco principal, el C, el D, el K, el D. O sea, ¿cómo se identifica el disco principal en una computadora? ¿Con qué letra? C, profe, sí. Sí. Con la C. Y de esa C dependen unas carpetas o directorios. Por ejemplo, de la C va a ir un directorio 1 o una carpeta 1. De la C puede haber un directorio 2 o carpeta 2. De la C puede haber un directorio 3 o carpeta 3. Y ejemplo, de cualquiera de ellos se podía desprender otras subcarpetas o no. ¿De qué, profe? De los demás directorios. O sea, yo tengo una carpeta y dentro de esa carpeta puedo tener más subcarpetas, aquí como aparece en esta línea. La pregunta que les voy a hacer, y ustedes que son de sistemas, ustedes cómo almacenan o guardan su información. ¿Tienen un árbol de carpetas o todo va en el mismo punto? Un árbol Profe, generalmente piden meterlo carpeta entre carpeta porque es más duro de que entre un virus, pero si el virus entra es más duro, se le pierde todo, profe. Generalmente Uy, ¿cómo así? Exacto. ¿Cómo así? Que tienen que ver los virus con la ubicación de la información. No, pa, eso lo no sé, recomiendan. pero me pareció tan profesional ese comentario. ¿Cómo ha sido? Es lo que quiere decir es que para buscar los datos no lo van a encontrar de una vez ahí, sino que va a tener que ir carpeta a carpeta buscando de pronto lo que necesite, ¿de acuerdo? En un momento determinado. El detalle que hay ahí es que si busca alguna ruta como tal, pues esa ruta él la coge por defecto, ¿de acuerdo? Señor. Bueno, ¿dónde más se utiliza? Se utiliza en redes. ¿Ustedes ya vieron redes de datos o no? Yo no me acuerdo. Los demás, ¿ya vieron redes? No, pero ahí No, se ve profe, que... yo no. Yo no. Cuando Ahí se hablamos ve de que- topologías de red, entonces cuando hablamos de redes hay unas topologías que es la forma como se interconectan las máquinas y hay una que se llama estrella, listo, hay otra que se llama uso lineal y hay una que se llama topología árbol, que es la que está acá. ¿Qué muestra esto? Que hay una computadora principal y de esa computadora principal se pegan otras dos. A la vez, de esas otras dos se pegan otras, ¿qué? Computadoras. Listo, va haciendo el arbolito. Y puede ser que de esta otra señorita se pudieran pegar más que Computador. más computadoras, listo. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema de la red árbol? Que si se cae el principal, se cae todo. Ventajas, que si se cae uno de los subárboles, se cae solo esa rama y sigue funcionando el resto. Entonces es una de las formas como funcionan las redes actualmente, aunque la normal es que se utilice más la topología estrella. ¿Ok? Bueno, entonces hallamos de ejemplo en sistemas operativos, en topologías de redes, y el tercero es en sistemas expertos, nos habla de encadenamiento del conocimiento hacia adelante o hacia atrás. ¿Quiénes de ustedes les ha tocado participar en algún proyecto en sus empresas? Eso es Machine Learning, ¿no? Sí. O cuando se hace un proyecto X, por ejemplo, de investigación. Entonces, por aquí, la H significa la hipótesis, o las metas que se quieren lograr. Entonces, hay una varias hipótesis, H1, hipótesis 1, la 2, la 3. Dice acá que se tome de todas esas, se escoge una, y una que se llama la hipótesis nula, o sea, la que generalmente nunca se cumpliría o se haría. ¿Listo? Y así sucesivamente van mirando cada uno a través de las jerarquías hasta llegar a la que necesita y en cuál se está trabajando en un momento determinado. Es lo que dice el compañerito allá del Machine Learning. Listo. De esa manera se utilizan mucho los árboles. Lo que pasa es que a veces lo hacemos, pero no nos damos cuenta que los utilizamos como tal. Listo. ¿Alguna preguntita hasta ahí? No, señor. Entonces vamos a conceptos. Ojo pues. Varias cositas que por allá mencionó ahorita Alves, algunas, y empezamos con la primera, raíz. ¿Qué es la raíz? Es el primer registro de la estructura, o sea, el primer nodo. ¿Qué es el padre? El que tiene registros hijos, o sea, el que tiene más divisioncitas. ¿Qué es un hijo? Por jerarquía, señor, dígame. La raíz viene haciendo un padre, ¿no?
se convierte en un padre cuando tiene más hijos, porque puede estar la raíz sola. Ah, no, sí, puede estar la mera raíz, señor. Exacto. Nos dice cuándo aparece un hijo aparece por jerarquía o descendencia, como hablábamos ahorita de la familia. Ahora, ¿un hijo puede pasar a ser un padre? Claro. Sí, cierto, por jerarquía puede llegar allá. Y hay una que se llaman las hojas. Son los registros que no tienen hijos. Por ejemplo, yo le preguntaba ahorita quién era, se me escapa el nombre. Que si tenía hijos, no. A Diego, profe. A Diego. Le pregunté si tenía hijos, me dijo que no, pero Albrecht por allá, yo no sé qué sabe, le dijo que no lo negara. Entonces, como me contestó que no tenía hijos, él viene a ser una hoja, todavía no se ha ramificado. Listo. Entonces, una hoja son los registros que no tienen hijos. Grado de un registro, dice, es el número de hijos del nodo. Entonces, ahorita vamos a mirar allí. Por ejemplo, ahorita veamos nodos que tenían 3 hijos, ¿o no? Sí, señor. Como nodos que tenían un hijo, como nodos que tenían 2 hijos. Entonces, el grado del registro es el número de hijos que tenga un nodo. Entonces, si uno mira su árbol, le dirá qué grado es cada uno. Pero otra cosa es el grado del árbol. Ojo pues, ¿qué es el grado del árbol? Es el mayor grado de todos los registros del árbol. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionamos, había un subárbol que tenía 3 registros, otro que tenía 1, otro que tenía 2. ¿Cuál es el que tiene el mayor grado de hijos? El que tiene 3. El que tiene 3, entonces ese sería el grado del árbol. ¿Listo? Lo da el registro o el subárbol que tenga más hijos, en pocas palabras. Después debemos de definir qué es el nivel. El nivel de un árbol tiene, pues un árbol en sí tiene varios niveles. Que comienza con la raíz. Y la raíz viene a ser el nivel 1. Y van aumentando así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los que estén más abajitos serían el nivel 2. Los que dependan de ese nivel 2 pasarán a ser ¿qué nivel? Nivel 3, profe, pero entonces... 3. Y así entonces sucesivamente. La raíz viene a ser el principal, el padre de todos, se convierte en abuelo, bisabuelo, listo. Si lo miramos pues de esa manera. Pues digamos que es el que inicia el árbol, es el principal. Si nosotros borráramos la raíz, pues estaríamos borrando todo el ¿qué? El árbol, claro. Todo el árbol, listo. Y lo último que nos queda es la altura del árbol. ¿Cómo se da la altura del árbol? El máximo nivel alcanzado por el árbol se denomina la altura del árbol. O sea, la cantidad de niveles que tenga el último nivel es la altura de ¿quién? Del árbol. Entonces, todas esas cosas hay que distinguirlas bien. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a mirarlo en un ejercicio. Les voy a pasar acá y lo vamos a mirar. Por ejemplo, nos colocan este árbol y nos dice que aquí hemos de identificar cuál es la raíz, cuáles son los padres. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz? Entonces uno diría que es el número ¿qué? 1, ¿sí o no? ¿Cuáles son padres? 2, 3 y 4. ¿2 qué? 2, 3 y 4. ¿Están de acuerdo con el compañerito o hay más padres? Hay más padres, el 1. El 1 también. Ajá, ¿cuál más? Me falta otro. El 1, el 2, 3, 4 y el 6. Eso. Entonces son padres el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿De acuerdo? ¿Y por qué el 6, si se puede saber? Porque el 6 no es papá del 8. Ah, ya compré. ¿Sí lo ve ahí? Ok. Entonces vamos a verlo aquí más fácil. Ojo pues. Ah, pero estaba bueno el jueguito. Nos devolvemos al jueguito, sigamos. ¿Cuáles hojas? Bueno, ¿cuáles son hijos? Todos menos el 1. Todos menos el 1, excelente. ¿Quiénes son hojas? El 5, el 8 y el 7. El 5, el 8 y el 7, muy bien. ¿Grado del registro? Ni idea, ese sí no sé. El grado es 1, 2, 3. ¿Cierto? El que tenga mayor número de hijos. ¿Sí? Ya, aquí hay 3. La raíz tiene como hijos 3. Es el mayor grado. En cambio, este tiene 1, este tiene 1, este tiene 1 también. Y el 6 nada más tiene 1. Entonces, el grado del árbol es 3. ¿De acuerdo? El grado del árbol es 3. Es 1, profe. Si el 1 está saliendo el 3, 6 y 8. ¿De quién? Del 1 sale el 3, 6 y 8.
¿Cómo O va a sea ser que el el 1 3? es el Pero grado es que es cantidad, muchachos, es cantidad. Cantidad de nodos que tenga el mayor. ¿Quién es el que tiene más nodos de todos? ¿O más registros? El 1, ¿Que tiene cuántos? 3. 2, 4, Tres. 6, 7. No. Nada más los hijos Tiene exactos 3, del profe. 1. Tiene 3, 3. entonces es el grado del árbol. Como usted Entonces, ahorita dijo 3, profe, por eso le peleé. ok. O sea, Listo. tiene una Los cantidad demás de tienen pero como 1. tal es el 1, ¿cierto? Ajá. Otra cosa es que yo le pregunte grado de un registro. Por ejemplo, ¿cuál es el grado del registro 2? El 5. No, el Pero grado, ¿cuál la es el grado? cantidad. 1. 1, La 1. cantidad de uno. hijos que tenga. Grado 1. ¿Cuál es el grado del registro 3? 2. 2. 1 porque está Uno derivado. es el hijo, el otro viene a ver el El qué, nieto. el nieto. Entonces estamos hablando hijos, ojo pues, hijos como tal. Listo. ¿Cuál es el nivel del árbol? 3. ¿Cuántos niveles tiene? 3. 4. El nivel o 4 el grado. contando la raíz. Estamos hablando del grado o del nivel. Del nivel. 4. ¿Cuántos niveles tiene ese árbol? 4 hasta el 8. 4. Listo. ¿Y cuál sería entonces la altura del árbol? 4. 4. Muy bien. Vamos a mirar aquí en este que ya está más grave. Entonces, lo que ustedes me dijeron ahorita. El 1 viene a ser la raíz y a su vez es un ¿qué? Padre. Es un padre. Si nosotros tomamos el 2, es padre y es hermano de quién? El 3 y el 4. Del 3 y el 4. Por eso les coloqué esa línea ahí como anaranjadita o más clara. Toda Listo. rara. El 5 viene a ser nieto de quién? Del 2. Del 1. Del la 1. Eso, exacto. El 8 viene a ser bisnieto de quién? De la raíz. De Del la raíz, o 1. sea, del 1. Listo. ¿Qué vendría a ser 6 de la raíz? O sea, ¿qué viene a ser 6 del 1? Nieto. Nieto. Nieto, listo. Ok. Entonces, mira acá, por ejemplo, para uno definir en los niveles de un árbol, lo más fácil es que uno trace una línea. Entonces, la raíz, nivel 1. Traes otra línea por donde están los otros nodos, nivel 2. Otra línea de la rojita, nivel 3 y nivel 4. Entonces, según lo que estamos hablando aquí, el nivel del árbol era ¿cuánto? 4. 4. Y la altura del árbol también es 4. 4. Listo, ya es llenar pues los demás datos después. Entonces queda claro hasta ahí toda esa descendencia y toda esa jerarquía. Un visaje, profe. Y todos los Profe, una conceptos. pregunta. La terminología Dígame. que se utiliza cuando uno está hablando, no sé, con otra persona, el tema es hijo, nieto, bisnieto. Esa es la terminología que se utiliza. Sí, señor. Hablando de jerarquía, sí. O sea que si tenemos una que baje por ahí unos 30 niveles hacia abajo, ¿cómo te le digo? Pues hermano. Hasta usted ahora sí lo pronuncia. Sí. No, tataranieto por 30. También. Pues ya uno buscaría la forma de hacerse entender, ¿de acuerdo? Bueno, Listo. perfecto. Pero esa es la forma. Después se conserva la jerarquía. Todo también la jerarquía de dónde, donde se posicionen y le digan, ¿de acuerdo? Porque usted puede estar en el nivel, hasta el nivel 30 y se ubican en el 29. Bueno, los del nivel 30 que vienen a ser de los que están en el nivel 29. Los tataranietos de nivel 30. No. Nivel 29 y 30 vamos ubicando. Vamos ubicando en el, a los hijos. Entonces, por ahí digo eso. La jerarquía depende del lugar donde estemos ubicados en el árbol o en el nivel, ¿ok? R. Bueno, R. acá, por ejemplo, observen que les coloqué un circulito verdecito a unos. ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Qué esas bellezas que son? Las hojas. Hoja. Son No, las profe. hojas. ¿Qué? ¿Listo? Son las hojas, son los que no tienen hijos. Ah, Miren que sí, sí, profe. aquí al ladito les coloqué, el circulito verde significa hojas, entonces el 5 es una hoja, el 7 es otra hoja, Sí, y el profe, 8 ya es otra entendí. hoja. ¿Ok? Bien. Continuemos. Una de las cosas que se puede hacer es que esos árboles generales
se pueden representar en listas ligadas. ¿De qué manera se hace? Entonces dice que simplemente se define un nodo o un registro y teniendo en cuenta el grado de quién, del árbol. Por ejemplo, este árbol, ¿qué grado tiene? Miren ese árbol que hay ahí, ¿qué grado tiene? 3. ¿Están de acuerdo con el compañerito? No griten. Sí, ahí Sí, está profe, diciendo y es todo. Sí, señor, grado 3. Ahí está diciendo y todo. Eso, grado eso 3, no aquí, es- aquí estaba puesto, vea. Y Entonces dice, el grado del árbol es 3, vamos a mirar de dónde sale. Si cogemos el registro A, tiene 1, 2, 3 hijos. Si cogemos al B, tiene 1, 2, 3 hijos, o sea que coincide con el A, ¿sí o no? Si cogemos el C, tiene 2 hijos. Y si cogemos el D, tiene solo un ¿qué? Un hijo. Entonces, ¿quién gana? Los que tienen 3 hijos. Entonces, 3. Entonces nos dice, se tiene en cuenta el grado del árbol, pero adicionalmente nos dice, además, se debe de tener un espacio más donde se almacenen los ¿qué? Los datos. ¿De acuerdo? Entonces, miremos el registro acá. Ese sería para el apuntador 1 del árbol, apuntador 2, apuntador 3 y el cuarto, parte del nodo lo que tiene es el dato. ¿De acuerdo? Profe, en el B le faltó una casilla. En el B me faltó una... Ah, enseguida miramos, a ver. Listo, hágale que enseguida miramos. Entonces vamos a arrancar. Arrancamos pues con ¿cómo entonces? Vamos a reemplazarlo aquí. Primer nodo. Vamos a mirar si esto está bien. Vamos a decir que la dirección que generó el sistema es la número ¿qué? 10. ¿La alcanzan a ver ahí? Sí, señor. Sí, profe. Está diciendo que tiene un primer apuntador que un segundo apuntador que va a apuntar al nodo 30 y tiene un tercer apuntador que va a apuntar al nodo 40, que son los hijos de quién. ¿Son los hijos de quién? De la raíz. De la raíz, o sea, de A. Listo, por eso el dato aquí es A. Después nos vamos al lado de que va a tener el nodo 20. Sabemos que el dato que va a almacenar, de una lo colocamos, es el B, ¿sí o no? Ahí está. Pero él a su vez, ¿cuántos hijos tiene? 3. El B tiene 3 hijos, entonces apunta el primera dirección al nodo 50, apunta la segunda dirección al nodo 60 y apunta la tercera dirección al nodo 70. ¿Listo? Hay una característica, es el nodo E o el registro E tiene hijos. No. No. Cuando sucede eso, entonces la primera dirección se llena en null. Y se dejan vacías las otras. Y en la cuarta, que es la que lleva el dato, almacenamos a E. Si hubieran hijos por acá, entonces lo enlazaríamos, pero por ahora por ese lado no hay más hijos, ¿cierto? Ellos pasan a ser hojas. Lo mismo sucede con ¿quién? F, ¿tiene hijos? No, profe. No. Entonces el dato es F, observe que también queda null y los otros dos datos, los otros dos apuntadores vacíos. Lo mismo sucede con el G, está en la dirección 70, es una hoja, primer apuntador es null porque no tiene más hijos y los dos siguientes apuntadores quedan vacíos. ¿Bien hasta ahí? Contéstenme los demás para que pasemos profe, entonces. sí. Bueno, ahora vamos a pasar al C. Profe, le puedo hacer una pregunta. Dímelo, señor. ¿Qué es altura en un árbol? La altura de un árbol son el nivel más alto que alcanza el árbol. El nivel más alto, ¿cómo así, profe?
Mire, le voy a mostrar en el que tenemos ahorita. Sí, profe, porque no lo entiendo. Ve acá. ¿Cuál es el nivel más alto acá? El 1, pues el... No lo tome de esa manera. De ahí hacia abajo, ¿cuántos niveles hay? 4. 4. Entonces, ¿cuál es el nivel más? De los 3 números, ¿cuál es el mayor, pues, entonces? El 4. El 4, esa es la altura del árbol. Ah, ¿Listo? ya. Esa es la altura. Yo sé por qué me confundió, porque como está contextualizado de acuerdo. No, profe, es que no entendí eso ahí, pero hágale, siga. No. Pues de una vez hable porque seguimos con nosotros y se No, ya la entendí, profe, ya la entendí, siga. ¿Ya quedó claro? Listo. Sí, señor. Okay. Bueno, continuamos acá. Entonces ya vamos para el subárbol C. ¿Sí o no? Pues vamos a ubicar el subárbol C en la lista simplemente ligada. Entonces, ese señor está almacenado en la dirección 30. Está la C. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene C? ¿Alguno C que tiene abre el dos. micrófono? ¿Cuáles son? Tiene dos hijos, H y H, I. Entonces, la dirección 80 apunta al nodo 80 que va a tener a H. Y la dirección 90 apunta al nodo 90 que va a tener a I. ¿Y queda vacío quién? La tercera dirección porque no tiene más hijos. ¿De acuerdo? Ahora, ya teniendo esos apuntadores, vamos al nodo 80. En el nodo 80 es H. H tiene hijos. No. Entonces, ¿con qué lleno el primer apuntador? con null. Con null, y los otros dos quedan ¿qué? Vacíos. Lo mismo sucede con el nodo 90 que almacena ¿quién? Ahí. Y tampoco tiene ¿qué? Hijos. ¿Sí? Y también queda el null y las otras dos direcciones vacías. Muy bien. Después pasamos al subárbol D. ¿El subárbol D cuántos hijos tiene? 1. Entonces mire que su árbol D está almacenado en la dirección 40, que es el dato D. Solamente tiene un apuntador ocupado, que es el primero, que va al 100, porque tiene un solo hijo. Y J, que es su hijo, no tiene más hijos. Entonces la primera dirección va al null, las otras dos vacías, y donde va el dato, como nos lo indica el nodo aquí arriba, el dato es J. Listo. ¿Hay más hijos o más árboles para ubicar? No, profe. No. Bueno. No, señor. Se les voy a decir por qué escogí Excel para hacer esto, porque en Excel más fácil podía hacer esos arbolitos con las celdas. Los que simplemente hice fue lo siguiente, fui a vista, para que eso no se viera feo, y quité las líneas de división. ¿De acuerdo? Y queda como si uno estuviera trabajando, por ejemplo, en PowerPoint. ¿Estamos de acuerdo? Y se los digo porque les voy a dar un ejercicio que ojalá me lo monten pues así, que se vea ordenadito. ¿De acuerdo? Ay, Jesús. Bueno. Bueno, pregunta del millón. ¿Claro cómo ubicar un árbol en listas ligadas? Sí, profe. Sí, ¿Fácil señor. o no? Pero, sí, el ejercicio que usted quiere es que lo hagamos así tal cual como usted lo tiene ahí. Pues al menos por ahora la parte gráfica, sí. El que quiera hacerlo y irlo programando, listo. En un ejercicio que les voy a dejar. Yo ya viendo que me hacen esto, entonces ya usted puede hacer lo que sea. O sea, ya entiende la lógica o la forma de diseñarlos y ya después me lo programan, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Entonces, en listas ligadas. Otra forma de representar esos árboles es en listas generalizadas. ¿Por qué llaman generalizadas? Porque nos permite hacer lo siguiente. Inicialmente se maneja un switch. Ese switch va a tener las siguientes características. Se va a llenar con un 0 si el campo es un ¿qué? No me griten. Si el campo es ¿qué? Un dato, profe. Un dato. Un dato. ¿Listo? Y se va a llenar con un 1 si el apuntador es un ¿qué? Su árbol.
Subárbol, ¿cierto? Subárbol, como los que vimos por aquí, por ejemplo, BB, CC, DD, JJ. ¿Qué más subárboles hay por ahí? Esos son ciertos. Otro subárbol es la J. Eso. Sería doble J. Los subárboles son BB, CC, DD y JJ. DD y JJ. ¿Listo? Profe, pero ¿cómo así que el 0 si el campo es un dato? Por ejemplo, el A es un dato o es un subárbol. Profe, eso es un árbol, pues es donde se compone el resto. Donde empieza, ¿sí o no? Sí, señor, donde pero empieza. Es un dato. Pero él no depende de más nadie, ¿es cierto que no? La A depende de alguien, de nadie. Entonces, señor, es un dato. Es un dato. Ah, sí. Siempre que no dependan de alguien es un dato. Exacto, que no dependa de nada, es un dato. ¿Listo? Listo, profe. Pues por ahora llevémonos a concepción. Ya enseguida, cuando empezamos a llenar la lista, aclaramos también otras duditas ahí, ¿ok? Bueno, bien. Profe. Dice, representación con lista generalizada. Dice, para construir la representación se comienza con un nodo para la raíz principal y un nodo para cada uno de sus, ¿qué? De sus hijos. Usted no se mate en empezar a ver todo eso. Primero empieza por un nodo para la raíz. Y después, en pocas palabras, está diciendo, váyase al otro nivel. ¿Qué son quiénes? Los hijos de quién? De la raíz. Cuando ya tenga eso, váyase a los demás. Entonces, digamos que eso se va replicando paso a paso. ¿De acuerdo? Aquí necesito que me concentre mucho. Vamos a empezar a hacerlo paso a paso porque este sí necesita más concentracióncita. Arrancamos. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos dijeron allá. Tengo el nodo. ¿Por qué aquí el switch está en 0? Porque es un DAT, el principal. O sea, A. Ajá. Listo. Sí. ¿Cuál es el dato? A. A. ¿Y cuál es la liga? 6. Está viendo que está apuntando al nodo hijo que tiene el número 6. Valo acá. ¿Sí lo ven ahí? Sí. ¿De acuerdo? Profe, qué pena, me tengo que retirar un momento. Me pusieron a hacer una cosa del trabajo urgente. Hágale, mijo. Mentiras, que por ahí se escucha un fondo de un jueguito, profe. Daniel, mi tío, está en la pieza al lado viendo una película. Profe, pero venga. Dígamelo. Hágale tranquilo. Ese 6, ese 2, 6, 12, 18 son direcciones de memoria. Direcciones de memoria que van apareciendo, sí, señor. Esto es como decíamos. O sea, que eso lo maneja uno. Sí, ya lo maneja uno, sí, señor. Lavando las direcciones donde quiere colocar los nodos, ¿de acuerdo? Porque como hablamos ahora al principio, no puedo colocar un nodo en el aire, tengo que leerlo. ¿Listo? Bien. Sí, entonces, ojo, pues estamos acá. Estamos acá, que estamos en este nodo, ojo, pues estamos en el AA. Entonces vamos a decir que la dirección de memoria donde se leyó fue la número 2. Switch, va en 0 porque es un ¿qué? Un dato. Porque es un dato, muy bien. ¿Cuál es el dato? Dice, puede ser un dato de un apuntador. Por ahora es un dato que es AA porque no va a apuntar a nadie. ¿Y cuál es la dirección? O la liga. El 6. El 6 porque va a apuntar a este nodo. Listo. Vamos a mirar. El nodo número 6, ¿quién viene a ser? Ojo, pues, ese nodo 6 se creó para bebé. Sí. ¿De acuerdo? Entonces resulta que bebé es un subárbol. Entonces lo pongo con 1. Entonces va, aquí va el 1, véalo acá. ¿Listo? ¿Qué sigue ahora? Puede ser un dato, un apuntador. Vamos a decir que apunta a la dirección 20. Ahora miraremos que irá a dar el número del nodo 20, ¿de acuerdo? Que el nodo 20 iría a guardar en sí de cuentas a bebé. Enseguida vamos a mirar, ¿de acuerdo? Pero pues va a apuntar a una nueva dirección que es el 20. Y en este caso va a ligar ¿con quién? Con el otro hijo que es ¿quién? 12. Que en pocas palabras estamos diciendo que CC es un ¿qué? ¿Qué significa el 1? Un subárbol. Un subárbol. Entonces está diciendo a CC también es un subárbol.
que va a tener una apuntadora, otro nodo para allá que va a ser el 50. Ahorita miramos qué hace con él. ¿De acuerdo? Profe, qué pena. Y va a apuntar al otro hijo que es el 18. Señor. Profe, qué pena. Dígamelo. Siempre tiene que recorrer así entre hijos, pues horizontalmente, digamos, si yo quiero que recorra de A a BB y de BB a FF, no lo puedo hacer. Ah, sí, pero ahorita lo que pasa es que se dice que se vaya haciendo por niveles, listo. Claro, es que el objetivo es ese, pero dice que lo que primero uno debe hacer para no equivocarse en el árbol es ubicar un nodo para la raíz, que ya lo tenemos acá, que es el 2. Y ubicar un nodo para cada uno de sus, ¿qué? Sus árboles, ¿cierto? Que esa fue la nota que leímos aquí. Léame la que dice ahí en gris. Wilder. Para construir la representación se comienza con un nodo para la raíz principal y un nodo para cada uno de sus hijos. O sea que ahí no lo estamos recorriendo, solo lo vamos a construir. Ah, solamente lo estamos construyendo, todavía no estamos recorriendo. Ahorita cuando ya lo tengamos todo, entonces sí lo recorremos, ¿de acuerdo? Vamos a construirlo en una lista. Okay. Listo. Muy bien. Ok. Entonces, ojo, pues lo que tenemos aquí. Tenemos volvemos a repetir, un nodo para la raíz y un nodo para cada uno de los hijos de la raíz, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Cuántos hijos tiene? Ah, tiene 3, entonces está primer nodo, segundo nodo y tercer nodo. Vamos a ir al paso siguiente. ¿Qué se hizo ahora? ¿Quién me dice que se hizo acá? Ayúdame a ver lo que se ve aquí. Profe, ahí lo que hizo fue derivar los hijos un poquito, de bebé. Entonces, mire pues, lo que dije acá, vea, este señor iba a apuntar a 20. Entonces saco la flechita y dijo que apuntó al nodo 20, coloco el nodo 20 con las mismas características. Las 3 casillas donde va a ir el switch, donde va a ir el apuntador o el dato y donde va a ir la liga. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, ¿qué va a almacenar en este momento? En este momento vamos a colocar a bebé, pero yo ya dije que bebé es un hijo de ¿quién? De AA. Entonces, como es el principal, se convierte como en la raíz de este su árbol, ojo, en la raíz de este su árbol, entonces él pasa a ser un 0, porque va a almacenar un ¿qué? Un dato. Profe, pero sabe que ahí, venga, si usted está diciendo que para hacer un dato no debe depender de nada, entonces bebé no podría ser un dato porque está dependiendo de A. Por eso, aquí está diciendo que depende de A, aquí con este unito, véalo. Sí, con este nodo, aquí está diciendo que depende de A, ¿sí o no? Sí. Y que él se va a almacenar en 20. En la casilla 20. Sí. ¿De acuerdo? O sea, en la dirección 20. Aquí ya creó el nodo para él, pero él ya pasa a ser un ¿qué? Profe, en la dirección 20 no, que vale 20, o no es. No, dirección 20. O la dirección es 20. Okay. Esta es ojo, ¿qué hace el segundo cajoncito? Ojo, le damos aquí muy bien. ¿Qué hace? El segundo cajoncito, ¿qué puede tener? Puede ser un dato o puede ser un ¿qué? O un apuntador. Entonces, en este caso está diciendo que es un apuntador que va a ir al nodo número ¿qué? 20. En ese caso le tocó jugar de apuntador. Pero si miramos acá, ya él se convierte en un ¿qué? En el nodo 20. Es el dato bebé, o sea, ya almacena bebé. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿EE tiene más hijos? No. ¿FF tiene más hijos? No. No, entonces no es un árbol, son datos. Entonces mire que acá, ya él dice, vea, el señor bebé va a apuntar al nodo 22 y el nodo 22 va a almacenar los hijos de él. ¿Qué hijos tiene? que va a apuntar a la dirección 24, que es FF, y como no hay más hijos, va a ser esa se llena con ¿qué? Con null. Si hubieran más hijos, pues diríamos a qué dirección va. No quiero hablar de los ceros acá porque ya vamos a hablar de ellos. Entonces, como no es un subárbol,
o sea, no tiene más hijos, se convierte en un dato, por eso aquí se llenó en 0. ¿De acuerdo? FF no tiene más hijos, entonces aquí también se llenó en ¿qué? En 0. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque es un dato. Bueno, por eso lo estamos armando paso a paso. Vamos a pasar ya a trabajar ¿con quién? Con Ya 50. llevamos ya tenemos que venirnos esa aquí, vea. ¿Sí o no? Sí, sí. Tenemos que venirnos al 12 que va a apuntar a CC, pero ya dijo que el CC es un hijo, En es 50. un subárbol, ¿sí o no? Porque sabemos que es un subárbol porque tiene un 1. ¿De acuerdo? Ujú. Bueno, entonces vámonos ahora a la otra hojita. ¿Por qué puse la flechita roja ahí? Porque ese es el paso que se está haciendo. Mire que acá también se las coloqué. Este era el paso que se estaba haciendo. Esto ya venía hecho. Y este es el paso que estuvo acá. Acá en este, mire, esto ya venía hecho y esto también. Ahora nos vamos a centrar en quién. Voy a mirar ahora. Entonces, ¿sí o no? Vamos a centrarnos en este subárbol, vean. ¿Sí me ven allá cuando muevo el mouse? Muchachos. Sí, sí, profe, sí. En el subárbol de CC, ok. Entonces, resulta que allá llega el primer, ya llega, dijo que era un subárbol CC y lo va a almacenar. Entonces se convierte en un 0 porque ya pasa a ser un ¿qué? Un dato, el switch. Sí, señor. ¿Qué dato almacena? CC. CC. Va a apuntar a la dirección 52. Y 52 vamos a ver qué tiene, el nuevo nodo. Ese nuevo nodo, ¿a quién va a almacenar? ¿A GG, sí o no? Entonces, ¿GG tiene más hijos? No. No, entonces se convierte, pasa a ser un dato. Entonces, GG y apunta a la dirección ¿qué? 54. La dirección 54, ¿a quién almacena? HH. ¿Por qué tiene un 0? Porque En no el tiene switch. más hijos y pasa a ser un Porque dato. no tiene más hijos y pasa a ser un dato. ¿Y por qué tiene null? Porque ya no tiene más hijos, entonces ahí acabó el recorrido. No tiene más hermanitos. Pues eso sí, ya CC no tiene más hijos. Exacto, CC no tiene más hijos. De acuerdo. ¿Qué nos queda ahora por abarcar del árbol? ¿A quién? 70 que vendría siendo DD. DD, y mire, pero DD sí tiene que. JJ que sí vendría tiene siendo hijos, un ¿de acuerdo? árbol. Sí. Eso. Ojo, pues, entonces vamos a mirar cómo es la cosa aquí con esto. Pasamos al otro. Ja. Se me hizo yo me volví, ok. Vamos aquí vamos en este, vamos para el 18, ¿sí o no? Mírenmelo Sí, cómo sí. sigue. Listo. El 18 es que el 70 que almacena ¿quién? Pero yo me devuelvo aquí para que veamos el arbolito. Listo. El 70 que va a almacenar, primero tiene que almacenar ¿a quién? A DD, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Cómo, profe? ¿Cómo? O pues, él recibe ¿a quién? A JJ. A JJ. A JJ. No, primero recibe a DD. Ah, sí. A DD y lo que. Y luego a JJ. Y luego Pues ese, a JJ. Señor. sí, que ese va a apuntar a la dirección 80, que la dirección 80 va a tener 90, que 90 se va a derivar a JJ. A JJ. La pregunta que les voy a hacer, y adrede, aquí hay error. Error, sí. ¿Por qué hay error? Porque no debe ser Null. No debe ser 0, sino 1. Esa es la claridad. ¿Listo? Sí, señor. Debe ser 1 porque va a apuntar, porque él tiene que. ¿Hijos o no? Tiene hijos, sí. Tiene hijos, muy bien.
Pero null sí va porque él no tiene más que, tiene más hermanitos aquí. Ah, no. No tiene más hermanos. Jonathan, ¿me escuchó por allá? Sí, profe. ¿De acuerdo? Ok, Sí. muy bien. Para eso son estos ejercicios, para aclarar todas las vainitas. Vamos a pasar ahora a trabajar con quién. Pues, ya nos vamos a ubicar en quién, en JJ, ¿sí o no? Que sería el 80. ¿Listo? Entonces nos ubicamos en JJ, que es el 80. Está diciendo que es un subárbol. Para aquí que sea solamente él. Entonces nos dice acá, listo. Es la que está diciendo que apunta al 90. ¿Y el 90 a quién va a almacenar? A JJ. ¿De acuerdo? 0 Sí, porque pasa a ser un dato, almacena el dato JJ y va a decir que va a apuntar a la dirección 100. ¿Y la dirección 100 quién es? 100 vendría siendo K. KK, ¿sí o no? Sí. KK. es Y eso, pilas pues que nos va a volver, es una caca. ¿Listo? Señor. Ojo pues, ¿tiene hijos KK? No. No, entonces Pasa para a ser hacer un una dato. hoja, profe. Para hacer una hoja, entonces la hoja la identifico con 0. ¿Cierto? Sí, señor. Es un dato KK y dice que va a apuntar a la 110. Y en la 110, ojo, ¿a quién estamos almacenando? A LL. LL es una hoja también. Sí, señor. O sea que no tiene hijo, entonces pasa a ser... Es una hoja y un hermano. Eso. Entonces, en otras palabras, cuando uno tenga hojas, las hojas se identifican con 0 y no con 1, porque no son sus árboles. Es otra forma de decirlo. ¿Qué dato va a almacenar? LL. ¿Y tiene más hermanitos? No, profe. No. Ese es Aquí terminó todo el árbol completo en una lista generalizada. Todo este arbolito ya ahí terminó completo. Acá en una lista generalizada. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene alguna pregunta? Señores, cuéntemelo. Hablen o callen para siempre. ¿Qué, profe? ¿Qué preguntó? Que si hay alguna pregunta, alguna duda con las listas generalizadas. O No, ya hay de profe, trabajar. que ya que si los que participamos ya no tenemos que hacer el ejercicio. ¿Será todo? No, ¿cómo no? No, los seguimientos. No, sí, profe, no hay tienen que estar ahí, ¿de acuerdo? Bueno. Profe, ¿eso se le sube al WebNode? Sí, yo le subo esto allá también, ¿ok? No, yo claro. le estoy diciendo pues el trabajo. Ah, claro. Ya enseguida por eso le que voy a hacer unas aclaraciones y ahorita miramos eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos, profe. Pues, vamos a mirar este mapa. Por ahora, ¿qué vimos hoy? Vimos que es árboles que se definen como una estructura de datos recursiva, que tiene los conceptos como altura, raíz, hijo, grado. ¿Cuál más nos falta mencionar? Nivel. ¿Cuál más? Raíz, hijo, grados, hermanos. Hermanos, nietos. Sí. ¿Falta hojas o no? Hojas, sí, señor, claro. Ajá, listo. Aquí se escuchan las principales. Dice, se pueden clasificar en generales que se representan mediante listas ligadas y listas generalizadas. O sea, llegamos a esta parte de acá. La próxima clase, después de Semana Santa, nos iríamos a árboles binarios. ¿De acuerdo? Señor. Ok. Entonces aquí viene que el compañerito Albrecht, muy juicioso, por allá estuvo mirando. Yo ensayando en la plataforma Teams, o Teams, y me fui a actividades y ya les puse ese como actividad. Sí, señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me van a hacer? Me lo van a subir. Cuando lo hagan, me lo van a subir. Tanto al WebNode como a Teams. O en Teams lo que hace es que me sube el enlace. Sí, o en Teams lo que me hace es que me sube el enlace del WebNode donde lo hizo. Ah, bueno, profe. ¿De acuerdo? Sí, señor. Pero yo creo que él pide como que uno envíe un archivo o algo. Bueno, hay que mirar. De esta manera ahí vamos mirando. Entonces dice, va para este árbol que está ahí. Obsérvenlo pues. No, profe, él no pide nada. Se publica como una URL normal, como un mensaje. Ah, ok, listo. Porque entonces ahí me muestra
muestra quién envió, quién no envió. Listo, ahí también, si no estoy mal, está hasta el 13 de abril, o sea, un día antes que veamos la clase. O sea, el lunes, viene a ser el lunes de Pascua. Sí, señor. De acuerdo. Bien. Dice que para este árbol general debemos de identificar. Así que pues les mostré ahora ya el ejemplito. Bien organizadito una tablita, cuáles son los padres, cuáles son los hijos, cuál es el grado, cuáles son los hermanos, cuáles son las hojas, cuál es la altura y cuáles son los niveles que tiene. Después lo debe representar en listas ligadas y en listas generalizadas. ¿De acuerdo? ¿Claro que se va a hacer? Sí, señor. Bueno. Ahora... Profe, qué pena. ¿Me puede volver a mostrar cómo se ven listas ligadas, por favor? ¿Listas ligadas? Sí. Ese es el de listas ligadas, Wilder. Ah, ok, es lo mismo. Listo, hermano, gracias. Listo, con gusto. Profe, tenemos que hacer ese gráfico así en esa representación. Pues claro, ojalá. Pues les dije, en Excel, van a utilizar Excel, van a tratar de hacerlo de la misma manera. Excel. No, pero entonces me lo verifican en otra cosa. Puede ser en Power, en, ¿cómo se llama este otro, perdón, que es por internet, Prezi, cualquier graficador que ustedes quieran. El hecho es que se me vea así bien distribuido, sí, listo. Yo tengo uno mejor. Hágale, excelente. ¿Cuál maneja? No, se me olvidó el nombre, profe. Bueno, la próxima vez lo muestra por aquí, lo comparte y aprendemos a trabajar de otras maneras. ¿Listo? Hágale, yo le digo el nombre, pero en este momento no me acuerdo.